obispo en una de las mayores denominaciones evangélicas de Brasil. Responsable de 40 iglesias. Tenía éxito ministerial, pero era miserable espiritualmente. Cuando tenía 35 años, eso fue en 1996, terminé contrayendo una deuda muy grande. Una tía me habló de una denominación evangélica, y cuando llegué a esa denominación, con aquella deuda de $1.000.000 en concordato, al escuchar la palabra, comencé a ponerla en práctica. Yo obedecí y el problema se resolvió. Y entonces fui involucrándome más. Recuerdo que la pastora de la iglesia, casada con el pastor de esa iglesia a la que yo asistía, le pidió a su chofer que me recogiera y me llevara a la reunión. Y entonces, al final de la reunión, ella llamó a las personas que querían ser bautizadas con el Espíritu Santo y yo pasé al frente. Y entonces recibí una oración con imposición de manos y ahí me caí. Caí al suelo y eso ahí lo llamaban caer en el Espíritu. Y caí acostado en el suelo, empecé a orar en lenguas. Y tuve una sensación agradable, casi como una levitación, una sensación así. Entonces dije, fui bautizado con el Espíritu Santo. Empecé a ser reconocido en la institución y continué mi camino. Y me fui involucrando cada vez más porque tenía sed de la palabra. Entonces fui creciendo y luego fui diácono. Después de diácono fui presbítero y como presbítero asumí una iglesia, pero aún así seguía siendo empresario porque en esa denominación era posible que la persona fuera pastor o obispo y empresario también. Y asumí una iglesia y después fui consagrado obispo. Pasé a ser responsable de más iglesias hasta que llegué a ser el obispo de mayor rango, donde terminé asumiendo toda la zona sur de San Paulo. Mira, realmente lo que vi aquí hoy es algo que solo puede venir del Señor mismo. Es algo que está en el corazón del Señor, porque lo que está en el corazón del Señor es que las vidas sean salvadas. Y vimos una salvación así, hermosa, impresionante, tantas vidas entregándose, llorando ante el Señor. Después, entendiendo la necesidad de que yo no podía ser un obispo soltero, yo me enamoré, me comprometí y me casé en 10 meses. No verifiqué nada, no quise saber cuál era su fe, ni siquiera conocía a la familia. Realmente fue algo así, solo para resolver la situación, y en la luna de miel ya tuvimos problemas. En la luna de miel ya fue verdaderamente un infierno. Volví de la luna de miel queriendo anular el matrimonio, pero el líder de la denominación dijo que yo tendría que aguantar, que no debía hacer eso, que tenía que soportar, que debía continuar. Yo ya era obispo y ella terminó convirtiéndose también en pastora. Entonces, tanto ella como yo, en realidad, manteníamos ese matrimonio por causa de la posición, porque en los últimos 7 años vivíamos en habitaciones separadas. No teníamos relación de marido y mujer. Aunque yo tuviera prosperidad, aunque estuviera casado, aunque viviera en una casa de 700 metros de terreno, 320 metros de área construida, pero todo era apariencia, y yo tenía una inquietud muy grande dentro de mí que no lograba entender qué era, porque si yo tenía el Espíritu Santo y tenía eso, ¿por qué tenía esa inquietud? Y yo tenía una búsqueda dentro de mí muy grande y no sabía cómo resolverlo y muchas veces iba a predicar y me quedaba pensando así, pero ¿qué le voy a decir a esta gente? Aunque yo los amara, yo quería que esa gente viera lo mejor. Siempre fui sincero delante de Dios, pero ¿qué? Me quedaba pensando, ¿qué voy a darles? Porque ya están salvos. Entendía, salvo una vez, salvo para siempre. Si la mayoría allí ya era salva, entonces, ¿qué iba a predicar? Dije, entonces voy a predicar prosperidad. Así que predicaba prosperidad, que era algo que yo vivía. Entonces yo predicaba eso, pero muchas veces pensaba, ¿qué estoy haciendo aquí? Hasta el momento en que ganamos una licitación para suministrar uniformes para la EBI de la Iglesia Universal.
Y por causa de ese contrato, tuvimos que conocer la iglesia. Entonces, yo era obispo allí en la zona sur, muy cerca de la Juan Díaz. Eso fue en 2010. Así que empecé, después de que ganamos el contrato, fui a la EBI a conocer. Y cuando vi todo aquello, la forma en que cuidaban a los niños y todo ese esmero, ese cuidado, eso me impactó mucho, ¿sabes? Yo digo que fui evangelizado por la EBI. Y entonces, a partir de ahí, empecé a sentir curiosidad. Dije, creo que voy a asistir a una reunión aquí. Y entonces empecé a asistir. Dije, me puse una excusa a mí mismo, ¿sabes? Porque yo era obispo, tenía varias responsabilidades. En realidad, solo me puse una excusa a mí mismo. Dije, voy a ir porque necesito conocer más sobre la Universal para poder crear productos, pero yo sabía que no era por eso. Algo me decía que allí iba a encontrar la solución al problema de mi búsqueda, que tampoco sabía exactamente qué era. La palabra empezó a entrar en conflicto con lo que yo predicaba. Y fui a hablar con el obispo de la Universal y él me dijo lo siguiente: mira, hay tan poca gente que predica el Evangelio. Sigue allí, sigue predicando. Sigue predicando, lleva las cosas que estás aprendiendo aquí, llévalas allá, pero sigue predicando. Y eso fue lo que hice durante 1 año y medio. Incluso llevé cosas de la Iglesia Universal para allá. El altar y otras cosas y otros entendimientos, y empezaron a ocurrir milagros sobrenaturales. Pero lo que realmente me llevó a tomar la decisión, en noviembre de 2011, de dejar la denominación e irme a la Universal, fue que entendí que, salvo una vez, salvo para siempre, no está de acuerdo con la palabra. Lo que yo necesitaba, que era lo que escuchaba en la Universal, que yo necesitaba cuidar de mi salvación todos los días, que estoy salvo hoy y seguiré salvo, si continúo obedeciendo la palabra de Dios. Y entonces, cuando entendí eso, dije, no puedo seguir predicando en contra de la doctrina de la denominación. Fue en ese momento que tomé la decisión y me fui, y fue en noviembre de 2011 y pasé a ser miembro de la Iglesia Universal. Y me di cuenta de que la palabra estaba mejorando mi carácter, porque una palabra que me llamó mucho la atención fue la palabra justicia, porque yo no predicaba la justicia. Justicia fue quizás la palabra que más me despertó para venir a la Iglesia Universal. Me cayó la ficha cuando recibí una palabra. Escuché una palabra que decía, existe el espíritu del engaño que hace que la persona ore en lenguas. Y entonces empecé a reflexionar porque yo sabía que esa pastora que había orado por mí, ella tenía depresión. Y entonces dije, vaya, entonces yo no tengo el Espíritu Santo. Y yo no tenía frutos, porque si me presionaban, salía la mentirita. Entendí que durante esos 20 años yo no tenía a Dios en primer lugar. Tenía mi posición en primer lugar. Tenía al líder de la denominación en primer lugar, la denominación en primer lugar. ¿Y mi vida cómo iba a salir adelante de esa manera? ¿Cómo iba a casarme correctamente con la persona que Dios tenía para mí si yo no lo tenía a Él en primer lugar? Entonces empecé a entender que el proyecto de Dios es el Espíritu Santo, luego el matrimonio, después la vida profesional, y así es como se levanta el edificio. Soy ingeniero civil y sé que no se puede construir el techo antes de la cimentación. Y la cimentación es el Espíritu Santo. El día 16 de julio de 2017 fui bautizado con el Espíritu Santo. Entonces tuve la certeza porque comparé el bautismo que yo pensaba que había tenido con aquello, esa experiencia real con Dios, donde cuando fui bautizado, cuando estábamos allí en la búsqueda, fui bautizado, entonces vino esa certeza, vino esa alegría, vino esa paz gloriosa, una paz que yo no tenía, esa inquietud, esa ansiedad, ese vacío, esa cosa que me, ¿sabes? Que dentro de mí me hacía, ¿sabes? Es como si estuviera sentado en un hormiguero. Ahora tengo tranquilidad, tengo paz, tenemos luchas, pero las luchas son para victorias. Y el matrimonio de 16 años terminó deshaciéndose,
porque ella prefirió quedarse con los bienes materiales en vez de luchar conmigo por la restauración, porque esa fue mi propuesta después de que recibí el Espíritu Santo. ¿Y entonces qué pasó después de eso? Me di cuenta, entendí que necesitaba una esposa, pero no una esposa como la que tuve la vez anterior. Yo necesitaba una mujer de Dios, necesitaba alcanzar el favor de Dios. Entonces empecé en la terapia del amor y conocí a Luciana y nos casamos en la presencia de nuestro Dios, totalmente diferente, pero así es mejor de lo que tuve en toda mi vida. Y haciendo una comparación hoy que recibí el Espíritu Santo con aquello que, entre comillas, había recibido allá en el pasado, en el 97, el Espíritu Santo en aquella época, para mí, ¿qué era? Era una emoción, porque en esa denominación se valoraba mucho la emoción, el sentimiento, la alabanza. Entonces todo eso hacía que tuviéramos un sentimiento, una emoción, pero la vida no cambiaba. Y si la persona no recibe el Espíritu Santo, no hay manera, porque incluso está escrito que la letra mata, ¿no? Entonces, yo conocía profundamente la palabra, pero no tenía vida. Así que esa palabra maravillosa me mataba. ¿Por qué? Porque yo no tenía el Espíritu Santo. Hoy leo la Biblia. A veces parece que las letras hasta saltan, porque uno ve, yo leo, yo razono, yo entiendo, soy corregido, soy reprendido, soy instruido en justicia. Entonces, la Escritura me habla, la palabra de Dios me habla, y por eso tengo que transmitirla a las personas, porque antes, ¿qué iba a transmitir? Solo podía transmitir la letra muerta, porque era lo que tenía. Pero ahora no, ahora tengo vida que pasar. Cuando yo era obispo, estaba en el altar, pero el Espíritu Santo no estaba en mí. El altar no estaba en mí, pero hoy yo soy el altar. Hoy el Espíritu Santo está dentro de mí. Así que tengo mucho más, tengo vida para dar. Lo que antes no tenía, hoy lo tengo, porque ríos de agua viva fluyen de mi interior. Y hoy mi vida está completa y completa gracias al Espíritu Santo. Porque hoy soy un hombre de carácter, dentro de mí tengo paz. Y tal vez tú que me estás escuchando, tal vez seas un obispo, tal vez seas un pastor, ¿verdad? De una denominación y estás perdido. No pongas tu posición, tu denominación, tu líder en primer lugar, no. Entrégate a Jesús, que Él va a cambiar tu vida como cambió la mía.